Entonces, uno de los principales cambios, sí, es el nombre. Aquí vemos que la 27002 del 2013 tiene una corrección 2-2015, donde nos menciona la tecnología de la información, técnicas de seguridad y un repertorio de recomendaciones prácticas para los controles de seguridad de la información. Muy importante que nosotros estemos muy pendientes de lo que tiene que ver con los cambios dentro de las normas. A veces, por lo general, la mayoría de los estudiantes preguntan que si cada vez que hace una corrección la norma tienen que adquirirla o comprarla, ¿correcto? Entonces, es muy importante que ustedes, por lo general, cuando traten de ver o que vean una certificación como este tipo, una norma, puedan identificar claramente si corresponde una corrección. Si corresponde una corrección, ustedes pueden ir de forma gratuita a la norma ISO 27002 y verificar en qué consiste esa corrección. Al final, de pronto les paso un link para que ustedes puedan ver cómo lo podrán hacer de forma sencilla y sin tener de pronto incurrir en ningún costo en su organización o de forma personal. La nueva versión, que es la 27002-2022, incluye todo el tema que tiene que ver con seguridad de información, ciberseguridad y protección de la privacidad, control de seguridad de información. Entonces ustedes dirán, venga, pero han pasado casi 9 años de una versión a otra. Creo que muchos de los profesionales estamos en todo el tema que tiene que ver con ciberseguridad y seguridad de información, estamos esperando esos cambios, porque por lo general nosotros lo que estamos haciendo era coger el framework de NIST, ¿sí? Coger todo el framework que tiene que ver con la 27032 e incluirla dentro de la 27002. Entonces, a veces no había un framework o no había una guía de implementación que abarcara todos los temas. Entonces, en estos momentos, con todo el tema de la pandemia, el aumento y el apoyo de todas las nuevas tecnologías, tendencias y todos los ataques cibernéticos, se da la necesidad de que esta norma salga, ¿sí? Aquí ya incluyen temas de ciberseguridad, protección de la privacidad. Vamos a ver que hay unas funciones del NIST que nos mencionan acerca de identificar, proteger, detectar, ¿sí? Responder ante los principales ciberataques que nos puedan surgir de los cibercriminales. En el siguiente slide. En el siguiente slide vemos los principales cambios. La norma 27002 del 2013 tenemos 14 grupos, ¿sí? En la 27002 del 2022 ya abarcamos 4 grupos, ahorita los vamos a mencionar, y teníamos 114 controles en la 27002, aquí prácticamente se eliminan algunos controles y hay otros controles que quedan inmersos dentro de otros grupos, ¿correcto? La norma 27002 tenía solamente un anexo A, recuerden que la norma 27002 versión 2005 tenía un anexo A, B, C, fueron eliminados el B y C, solamente ha quedado en la versión 2013 el anexo A. Y en esta nueva versión vamos a ver dos anexos prácticamente, uno que es el B.1 y el B.2, que prácticamente lo que hace es una correlación de lo que estaba anteriormente en la norma 27002-2013 y cómo queda implementado con la 27002-2022. Y a su vez también tenemos la relación de la 27002-2022 con lo que queda dentro de la 27002-2013. Estos mapeos son muy importantes. Nosotros vamos a ver más adelante que prácticamente esa norma 27001, que es del 2013, está, creo que este año, si no más tardar el próximo año, va a tener unos cambios significativos y tenemos que estar preparados. Aquí prácticamente lo que estamos viendo es la guía de implementación para poder controlar, ¿sí? Todos los riesgos a nivel de la organización, muy importante, pero más adelante va a venir lo que es la actualización de la norma 27001. Muchos de nosotros estamos certificados con la norma 27001-2013 y muy probablemente vamos a tener que hacer una pequeña actualización con los cambios que surjan a partir de esa guía de implementación. Entonces, miren, nosotros ya tenemos aquí lo que es la 27001, que habíamos hablado que teníamos 14 grupos, ¿sí? Entonces, aquí inicialmente en la 27002 versión 2013, que creo que la mayoría estamos certificados, tenemos todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad de la información. Aquí es donde nosotros definimos las políticas de nuestra organización, definimos todo lo que tiene que ver la revisión que vamos a realizar. En el A6, numeral A6, vemos todo lo que tiene que ver con la organización de la seguridad de la información. Por otro lado, vemos todo lo que tiene que ver con la seguridad de los recursos humanos, tema de contratación, antes, durante y después de la contratación. Veíamos un numeral A8, que es todo el tema de gestión de activos. El numeral A9, el control de acceso de usuarios. El numeral A10, todo el tema que tiene que ver con criptografía, llaves. Todo el tema de descifrar la información de lo que va desde un lado hacia otro lado prácticamente en las aplicaciones.
En el numeral A11, todo el tema que tiene que ver con seguridad física y el entorno. Por otro lado, veíamos el numeral A12, seguridad de las operaciones. En el numeral A13, operaciones. A14, todo el tema que tiene que ver con adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Y en el A15, todo el tema que tiene que ver con relacionamiento de los proveedores. Este A15, inclusive en la versión 2 tenía, eso fue una nueva actualización de la versión 2013. Y todo lo que tiene que ver con gestión de incidentes y seguridad de la información, que está muy alineado con la 27035, la norma ISO 27035, y aspectos de seguridad de la información y la gestión de continuidad, que también está muy alineado con todo lo que tiene que ver con la norma internacional ISO 22301. Y por último teníamos todo el tema de cumplimiento. Entonces, lo que hacen esta nueva versión es agruparlo, ¿sí?, en 4 grandes grupos, que ya hay unos controles que van a ser organizativos, otros de seguridad física, otros a nivel de personal y otros a nivel de tecnología. Entonces, hay nuevos controles, son 11, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver aquí que ingresan lo que es inteligencia de amenazas, gestión de la configuración, monitorización de actividades, uso de servicios en la nube, eliminación de información, todo el tema que tiene que ver con filtrado web, preparación TIC para la continuidad de negocio, enmascaramiento de datos, codificación segura, monitorización de seguridad física y prevención de fuga de datos. Entonces, esos nuevos controles son muy importantes porque, recuerden lo que les mencioné inicialmente, esos controles se veían mucho, pero en el framework de ciberseguridad NIST, que es el framework prácticamente utilizado también a nivel mundial de buenas prácticas, y nosotros aquí en la 27002 no veíamos esos controles. Entonces, muchas personas o muchas organizaciones tenían que ir a buscar otros frameworks para poder minimizar o mitigar todos esos riesgos relacionados a todo lo que tiene que ver prácticamente con lo que tiene que ver con seguridad informática y ciberseguridad. Súper importante, hay una nueva descripción de los controles. Eso no lo tenía ni la versión 2005 ni la 2013. Aquí ya nos dice el tipo de control que queremos tener en cuenta, si es preventivo, detectivo, correctivo, y si la información, recuerden los pilares de la seguridad de la información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí también nos mencionan sobre cada uno, esta guía de implementación, sobre cada uno de los controles, cuál pilar afecta ese control. Y adicionalmente tenemos los conceptos de ciberseguridad, que si nosotros de pronto lo podemos mapear también con lo que tiene que ver con el NIST. Aquí vemos que las funciones serían identificar, detectar, proteger, responder o recuperar. Entonces, es muy importante porque esta norma ya también está alineada con la 27032 y con otras normas también que tenían que ver con lo de ciberseguridad y con todo lo que tiene que ver con protección de datos personales. Adicionalmente, también nos mencionan cuál va a ser la capacidad operacional, es decir, si va a ser gestión de activos a nivel de gobernanza, seguridad física, y los dominios de seguridad, si es defensa, gestión de ecosistemas y protección o resiliencia. Entonces, aquí prácticamente lo que hace esta nueva guía es agrupar varios elementos, inclusive aquí hay un framework también que es parte del NICE, que es cada uno de lo que tiene que ver con la capacidad operacional, y súper importante que ya todo está agrupado dentro de una misma norma. Sí, eso anteriormente creo que muchos de los que estábamos trabajando en las grandes organizaciones pedíamos a gritos de que por favor nos hicieran esta integración y no tuvieran tanta segregación de normas, porque al final es muy complicado para un profesional estar viendo una norma, la otra. Aquí ya la tenemos todos en una misma. En el siguiente slide vemos una gran pregunta, es por qué las organizaciones deben proteger sus activos de información. Entonces, lamentablemente los presupuestos de tecnología, no sé si la mayoría que estamos aquí coincidimos con lo mismo, a veces no son tan significativos, no son tan generosos como quisiéramos. Es decir, a veces de pronto la alta gerencia piensa que el área de tecnología es un gasto más que una inversión a largo o corto plazo. ¿Por qué se da este tema? Porque prácticamente los accionistas o los inversionistas están pensando en generar nuevos ingresos, generar nuevas ideas, nuevos proyectos, pero descuidamos la parte tecnológica. Entonces, muchas veces de pronto el comercial quiere vender muy rápido, quiere saltarse los controles, pero saltándose los controles vemos que existen riesgos donde si no manejamos ejemplos, estamos haciendo una compra o una venta de un servicio y pasamos por correo electrónico el número de tarjeta de crédito, sí, con todos los datos, con el código de verificación y la fecha de la tarjeta, pues estaríamos incumpliendo una norma, la PCI, correcto, y estaríamos exponiendo a nuestro cliente de que pueda ser suplantado y se le pueda generar un delito informático. Otro tema importante es que muchas veces de pronto hacemos backup, pero no nos enfocamos en generar respaldos o verificar si esos backups están generando correctamente. No sé si de pronto han escuchado
los últimos ciberataques desde el año pasado. Hemos visto también grandes universidades como la Javeriana, todo el tema que tuvo que ver con Encali, vimos ahorita el tema del DAN, ahorita poco en febrero el tema del INVIMA. Entonces son grandes empresas que muy probablemente tienen un gran número de personas en tecnología y en la parte de seguridad informática y ciberseguridad, pero de pronto no revisaron o no de pronto verificaron a gran escala todos los frameworks que tenían, ¿sí? Para poder mitigar esos riesgos. Esta nueva versión creo que abarca muchos de esos temas que los profesionales podríamos estar verificando constantemente y estándonos actualizando. Muy importante las actualizaciones. A veces sé que les llegan muchos cursos o de pronto actualizaciones gratuitas, sí, pero es muy importante que de pronto podamos acceder constantemente y dentro de nuestro presupuesto de tecnología y de la organización podamos brindar estos espacios para que cada uno de ustedes puedan prepararse y estar a la vanguardia de riesgos. De pronto las personas que manejan consolas de antivirus o todo el tema que tiene que ver con firewall ven las grandes cantidades de ataques que tenemos o sufrimos a diario, ¿correcto? Somos de pronto spam, correos no deseados, todo el tema que tiene que ver con phishing, las modalidades que tienen que ver con estafas, ahorita vamos a ver algunas de esas, y casi siempre atacan a los usuarios que tienen poco conocimiento o también en algunos casos hemos visto, por lo menos que atacan a las personas de tecnología porque tienen acceso a grandes sistemas de información y tienen las contraseñas y a través de esos usuarios pueden comenzar a escalar privilegios. Entonces, cuando comienzan a escalar privilegios, pues lamentablemente en algunos casos es muy tarde y si no pagamos un rescate, como en el caso de Mima, pues muy probablemente toda nuestra información va a estar expuesta por los cibercriminales. En el siguiente slide vemos aquí unos riesgos, ¿sí? Hay unos riesgos a nivel de negocio, que esos prácticamente son la alta gerencia. Vemos unos riesgos en sistemas de información, aplicativos de información. Tenemos que tener claro, y tema muy importante, cuando nosotros vemos las clases de la norma ISO 27001, definir y clasificar los activos de información. Si nosotros tenemos claro cuáles son nuestros activos de información que son más valiosos para la organización y aplicamos unos controles adecuados, vamos a minimizar todos esos riesgos. Y por otro lado, vemos riesgos en los procesos, que es el usuario final. Entonces, todos esos riesgos, si nosotros no materializamos o no mitigamos esos riesgos relacionados a seguridad de la información, se van a ver reflejados en nuestros usuarios finales. ¿En qué sentido? Ejemplo, en el tema de disponibilidad de la información. Si nosotros de pronto sufrimos un ransomware, un tema, un secuestro de información, pues los usuarios no van a poder acceder a nuestra información y eso va a generar que los procesos se alarguen, tengamos que aplicar protocolos de pronto de volver atrás y hacerlo de forma manual mientras se establecen los controles para volver a la continuidad del negocio. O por otro lado, si la información de pronto, como le pasó al tema del DAN, que prácticamente le ahorraron una información, pues los registros no van a quedar consistentes y eso va a afectar mucho lo que tiene que ver con integridad y calidad de la información. En el siguiente slide vamos a ver, aquí vamos a ver las amenazas de los principales activos. Entonces hay unas amenazas a nivel personal, filtración o robo de información personal, problemas de identidad, robo de dinero de las personas o fraude, punto de acceso final zombie o bot y mundos virtuales y juegos. En este caso de las amenazas a los activos personales, he estado en dos casos de dos amigos cercanos. Uno era auditor operativo de una empresa en el sector financiero y fue víctima de un delito informático, ¿correcto? ¿Qué le hicieron? Le robaron el usuario y la contraseña y con el usuario y la contraseña comenzaron a escalar privilegios y lograron acceder a todo lo que tenía que ver con los portales bancarios. Desde un portal bancario crearon otra cuenta de usuario, ¿sí? Crearon y mandaron, consignaron un dinero a otra cuenta, ¿sí? Logrando 60 millones de pesos, creo que fueron 60 millones de pesos. En este caso, vemos que la ciberseguridad es un mundo muy amplio, un ciberespacio, en donde los proveedores de servicios de Internet y los proveedores que tienen que ver con aplicaciones, en este caso lo que son bancos y lo que son por lo menos el sector que tiene que ver con telefonía, no se comunican entre ellos. Entonces, hemos visto de pronto también periodistas, hace poco también pasó con algún banco reconocido aquí, creo que fue en la ciudad de Bogotá que sucedió, en donde no le estaban respondiendo a estos dos periodistas y ellos hicieron pues un escándalo público y sí le respondieron inmediatamente. Pero si de pronto uno no conoce muy bien la ley o si no conoce de pronto los derechos o obligaciones que tiene el sector financiero, podríamos ser víctimas y podríamos estar pagando 60 o más millones
¿sí? De pronto por algo tan sencillo como es proteger de pronto nuestros activos de información. Yo muchas veces hago esta pregunta, es ¿cuántos de nosotros tenemos, ejemplo, el antivirus en nuestros celulares? Entonces ustedes revisen su celular y verifiquen si cuando lo compraron el antivirus estaba de forma gratuita o si definitivamente ustedes tuvieron que pagar por una licencia. Entonces muchos de nosotros, creería que la mayoría de las personas que he hecho encuestas, casi siempre lo que hacen es tener licencias free, ¿sí? Entonces no está mal que tengan licencias free, pero eso lo que hace es que muy probablemente solamente cubra algunos temas importantes de nuestro celular y no cubra todas las funcionalidades. Por otro lado, vemos amenazas importantes a los activos de información, como la pérdida inesperada de los servicios críticos, desconfiguración de página web, robo de URL, robo de información personal de clientes o colaboradores y ataques a Internet y accesos no autorizados. Entonces, muchas veces escuchamos, es que accedieron a un sistema de información, entonces hay que revisar si efectivamente tenemos una política de seguridad, cómo estamos mandando los datos, si lo estamos enmascarando, si cumplimos con política de protección de datos personales, de ciberseguridad, si los sistemas tienen factor de doble autenticación, ¿sí? En el siguiente slide vemos, en el slide 17, aquí mencionamos la vulnerabilidad de los activos, ausencia de políticas de seguridad de la información, sistemas operativos y bases de datos desactualizadas, ausencia de planes de capacitación, ausencia de backup. Esa nueva actualización y los cursos que nosotros estamos brindando, nosotros tratamos de aterrizar algunos documentos, listas de chequeo, les entregamos a nuestros estudiantes donde pueden hacer partícipe de todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad de la información. A veces es difícil de pronto identificar qué política tomo en qué momento, ¿sí? O cuál aplico dependiendo de la situación. Lo que muchas veces digo a los estudiantes y a las organizaciones, no podemos implementar políticas de un sector financiero en un sector educativo, ¿correcto? Son súper diferentes, pero sí podemos implementar buenas prácticas. Hay unas empresas o entes que son regulatorios y que por ende tienen que cumplir unos lineamientos o unas normas, hay otros que de pronto no lo rigen, pero sí es importante tener las buenas prácticas. Entonces, aquí vemos sistemas operativos de bases de datos desactualizadas, hay casos donde por lo menos uno ve sistemas o servidores donde todavía tienen Windows 2003, Windows 2008 Server, correcto, Windows 2012, entonces es muy importante mirar qué controles están aplicando para que de pronto desde el exterior no los van a atacar y vayan a acceder de forma fácil a esos servidores. Ausencia de planes de capacitación. Muchas empresas solamente se basan en tener una capacitación anual y no en capacitaciones periódicas. Lo otro es que las capacitaciones son muy teóricas y simplemente cuando usted ingresa a la compañía le entregan un formato o le hacen una capacitación, pero no están reforzando los conocimientos. Por ejemplo, ahorita viene ya lo de la DIAN y muy probablemente los ciberdelincuentes ya están planeando atacar, ¿sí? O mandar correos masivos a ver de pronto a través de phishing quién cae, ¿sí? O multas de la DIAN o multas de todo lo que tiene que ver con el RUT, muy importante, y ausencias de backup. Muchas organizaciones están haciendo backup, pero no lo están revisando. Entonces, todas estas vulnerabilidades las vamos a ver también en los cursos, en los próximos cursos que editemos, y vamos a ver todos los nuevos controles que hacen parte también de todas estas mejoras para poder identificar en qué parte de las funciones de ciberseguridad podríamos incluirlo. En el siguiente slide vemos los pilares de la seguridad de la información, lo que les mencionaba inicialmente, que está muy enfocado en tema de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Recuerden que aquí en Colombia, por lo menos hay una ley que es la 1581 del 2012, donde nosotros tenemos que cumplir unos lineamientos y unas políticas en relación a toda la información que nosotros estamos tratando de nuestros clientes. Entonces, es muy importante que de pronto por no aplicar unos controles adecuados o por no seguir buenas prácticas, o no tener implementado todo un sistema de gestión de seguridad de la información, podamos incluir en alguna de estas multas o sanciones que les brinda la SIC, ¿sí? Y de pronto, pues, podamos perder hasta nuestra licencia nuestra razón social, ¿sí? Por las multas, ¿correcto? En el siguiente slide
vemos que el eslabón más débil de la cadena somos los usuarios, ¿sí? Entonces, nosotros a veces de pronto nos llegan mensajes de nuestra organización en el tema que tiene que ver con seguridad informática, ciberseguridad o el oficial de protección de datos personales, pero nosotros simplemente lo que hacemos es archivar esos correos electrónicos, esas buenas prácticas. Es muy importante que todos nosotros los usuarios que hacemos parte de las organizaciones tengamos sensibilización de lo que puede suceder o llegar a pasar si nosotros no tenemos entendimiento de lo que tiene que ver con la seguridad de la información y ciberseguridad. Y más ahorita donde casi todo tema es digital, ¿sí? Todas las aprobaciones, usted crea un crédito en 2 minutos, todas las operaciones por PSE que se pueden realizar sin salir de la casa. Entonces, casi siempre, podríamos decir que un 95% de las transacciones a nivel mundial se realizan a través de canales electrónicos. Solamente el 5% dijo que ya tienden a expirar esas transacciones del 5%, no se realiza sino de forma manual. Entonces todavía vemos que los usuarios, uno les habla de seguridad, seguridad de información y son muy apáticos al tema o definitivamente no se han interesado. Entonces desde la parte de tecnología es muy importante en estos cursos de actualización o en los cursos que veamos de pronto de las personas que no están certificadas en la 27001, que no solamente se manden correos una vez al año una capacitación, sino que esas capacitaciones sean periódicas y ojalá fueran presenciales. Ojalá el oficial de seguridad informática, seguridad de información fuera por cada área a través de videos ilustrativos, a través de ejemplos, a través de simulacros, ¿sí? Para que puedan sensibilizar a cada uno de los estudiantes o cada uno de los colaboradores de su organización. En el siguiente slide vemos algunos casos reales. Por ejemplo, ransomware, hablamos de secuestro de la información. ¿Sí? Entonces, aquí nos menciona que es un programa dañino que restringe el acceso a ciertas partes o archivos principales del sistema operativo y se encuentra infectado y solicita un valor económico de rescate. Yo he tenido varios casos de amigos donde lo llaman a uno y dicen, Jefferson, mira, sufrí un tema de un ransomware, ¿sí? Tenía datos de mi cliente, le pasó a un amigo hace unos 2 años, diseñador gráfico, y no pudo recuperar la información, le tocó cancelar los contratos con los clientes y pagar unas multas porque no logró, ¿sí? Llegar a un acuerdo con ese tema, ¿sí? Lo otro que a veces, si sufrimos un tema de un ransomware, no estamos seguros que si pagamos nos devuelvan la información. Entonces es un riesgo que nosotros asumimos, entonces es muy importante que antes de que esto suceda, la alta dirección, las personas de tecnología, brinden su conocimiento y ojalá pudieran hacer una presentación con todos los riesgos, controles, vulnerabilidades y amenazas a los cuales está expuesta la organización para que de pronto la alta dirección vea lo importante que es tener unos controles adecuados basados en la norma 27001 con la guía de implementación de la 27002, la nueva versión 2022. En el siguiente slide vemos aquí otros casos, ¿sí? Ejemplos de lo que ha sucedido a nivel de ransomware. Por ejemplo, en Cali sufrió un ataque cibernético y delincuentes cobraban en bitcoins, ¿correcto? Entonces, aquí los servicios públicos, en algunos casos, tengo entendido que fue por un tema, un descuido de pronto de un colaborador, pero eso ya fue solucionado el tema, pero sin embargo, en Cali lo puso en aprietos, sí, este tema lo puso en aprietos y lo puso en apuros todo el área de tecnologías tratando de solucionar este tema. Y en el siguiente slide vemos, ¿sí? El DAN fue blanco de un ataque cibernético, lo que les mencionaba, toda la base de datos estadística. Entonces uno dice, venga, pero estas empresas en Cali, el DAN, INVIMA, deben de tener un grupo fuerte en ciberseguridad, seguridad informática, deben de tener procesos, pero recuerden que los ciberatacantes siempre están, ¿sí? Realizando ingeniería social, mirando técnicas de cómo acceder a nuestros sistemas de información y robar los principales activos, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros también del área de tecnología, inclusive les menciona, hay veces participamos en charlas o en eventos donde regalan algunos artículos y lo primero que hacen es hacer unas encuestas y sacarnos información de ingeniería social. Eso no quiere decir que nosotros nunca demos la información, pero sí tenemos que ser prudentes porque a veces nos preguntan qué firewall tenemos, qué tipo de endpoint, ¿sí? Cuántos colaboradores, cuál es nuestra red. Entonces, muchas veces ustedes como de tecnología dando esta información también estarían expuestos, ¿correcto? Y tenemos, por último, algunos otros casos. El tema de smishing, lo que les decía, a veces
por lo menos a través de, son estafas que a través de mensajes de textos con datos de premios, de empresas reconocidas, o les exigen dinero para que ustedes de pronto les dicen, mire, le vamos a dar una camioneta, pero tiene que pagar la matrícula, solamente 500.000 pesos y envíele a este número, ¿sí? O a veces de pronto decimos que somos felicitaciones, ganamos 50 millones de pesos, ¿sí? Solamente tenemos que mandar un mensaje de texto y recibir nuestro dinero. Entonces resulta que a veces damos clic en algunos de estos enlaces y lo que estamos haciendo es abrir puertas para que un ciberdelincuente logre acceder a nuestro celular y robarnos información que posteriormente va a ser utilizada en nuestra contra, como les mencioné anteriormente. Puede ser también de pronto que acceda a un portal bancario y pues nos basee en las cuentas. Entonces, muy importante, recuerden tener siempre los controles y no solamente nosotros de tecnología, conozco muchos amigos, inclusive hace poco hice un sondeo con unos amigos y ellos les decía, bueno, de sus familiares, ¿quién tiene en los celulares antivirus y si lo tiene actualizado? Casi el 90% de lo que hicimos en este ejercicio de varios amigos fue que el 90% de nuestros familiares no tenían actualizado el antivirus, ni inclusive tampoco lo tenían actualizado en los sistemas, en los computadores personales. Entonces, nosotros a veces navegamos, son tips que les doy, a veces navegamos con administrador, permisos de administrador local en nuestras máquinas y no sabemos los riesgos que hay detrás de la Internet, ¿correcto? Entonces, es muy importante nosotros tener todos estos tips y ojalá se motiven ustedes ahorita a recibir en este mes la actualización y el curso de la ISO 27001, ¿sí? La versión 2013. Recuerden que estamos solamente mencionando la actualización de la guía de implementación, pero sigue vigente la versión 27.1-2013, ¿correcto? Hasta que no la cambien, seguimos implementándola. Muchas personas dicen, venga, pero es que yo ahorita voy a esperar a que llegue la nueva versión. Y muchachos, les soy sincero, ustedes esperan a que llegue la nueva versión, pero muy probablemente en esa espera, o ustedes colocarán a su empresa en esa espera, muy probablemente lo que va a suceder es que no tengan los controles adecuados y sufran de pronto un riesgo en relación a un ataque cibernético. Entonces, muy importante tomar estos cursos, ojalá todas las organizaciones de desarrollo de tecnología se puedan certificar. Eso es lo que le vamos a mostrar en el día de hoy, Norma. No sé si de pronto algunos de los estudiantes y de los chicos que están viéndonos a nivel nacional e internacional tengan alguna pregunta en relación a la nueva actualización de la norma. Claro que sí, de hecho, muchas gracias por darme este espacio y esta información que nos das es realmente muy relevante porque sí, es importante todo lo que tú nos estás diciendo y quiero saludar en la tarde de hoy al señor Ciro. Buenas tardes, señor Ciro, muchas gracias por tu participación y él nos pregunta lo siguiente. Existe una tabla de activos y amenazas, vulnerabilidades. ¿Con estos cambios hay una nueva tabla en el estándar? Sería una pregunta que nos hace él puntualmente. Listo, correcto. Hay una tabla que habla sobre amenazas y vulnerabilidades, pero está relacionada más que todo, Ciro, en lo que tiene que ver con la norma 27005, ¿sí? Entonces, estamos a la espera de que cuando salga la actualización de la versión 27001, ojalá sea 2022, también salga la actualización de esas nuevas amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? En los cursos que hemos brindado por parte de IT Service, le generamos, hacemos unos ejercicios prácticos que tienen que ver con activos, vulnerabilidades, amenazas y algunos controles, y mencionamos o agregamos otros que no están dentro de la 27005, pero que hemos ido construyendo con nuestra experiencia y nuestro espacio con IT Service y lo complementamos. Ojalá puedas participar en alguno de estos seminarios y se te entregaría este material para que lo puedas utilizar a nivel de seguridad de información y a nivel de ciberseguridad. Vale, muchas gracias. Mira, basado en tu experiencia, ¿por qué tú nos recomiendas que las personas tenemos, gracias a estas 243 personas que están conectadas hoy, por qué tú nos recomiendas tomar esta capacitación de ISO 27001? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué empezar ya a capacitarnos, bien sea como persona natural, como persona del común o en general ya para implementación de nuestras compañías? Bueno, en este momento, si las personas, ustedes pueden googlear, ¿sí? Y buscar ofertas laborales como auditor de sistemas o como auditor de seguridad y van a ver que hay una gran demanda, ¿sí? Hay una gran demanda de las organizaciones. Se han abierto otros cambios, otros nuevos roles dentro de la organización. Ya estamos hablando de un oficial de seguridad de información, un oficial de protección de datos personales, un oficial de seguridad informática, un director de ciberseguridad, un auditor de sistemas. Entonces hay muchos cargos relacionados con todo lo que tiene que ver con la 27001 y nosotros inclusive
no solamente del área de seguridad informática, sino del área de tecnología. Ya las personas, hay muchas personas de tecnología que se capacitan como auditores, ¿sí? Formando como auditores internos y líderes, porque les gusta el tema de autocontrol. No, anteriormente, recuerden que nosotros, como primer línea de defensa, está el dueño del proceso, el área de tecnología. La segunda línea está todo el tema que tiene que ver con el área de riesgos. Y la tercera línea de defensa somos nosotros, los que estamos en la parte de auditoría. Entonces, ahorita es muy importante que todo el área de tecnología y los dueños de procesos se puedan certificar en esta nueva norma, porque es un tema que creo que se ve mucho lo que es el contexto interno y externo. Cuando nosotros vemos esta norma y cuando nos estamos haciendo los ejercicios prácticos y teóricos, vemos algo que es el contexto interno y externo, donde nosotros definimos temas legales, operativos, temas de riesgos tecnológicos, hacemos una matriz DOFA, ¿sí? En esa matriz encontramos debilidades, oportunidades, fortalezas. Entonces es muy importante que ustedes puedan tomar esa certificación de una manera oportuna y no de pronto más adelante. Eso les va a abrir grandes puertas. Hay muchas personas, tengo muchos estudiantes, no sé si alguno esté conectado acá, pero tengo muchos estudiantes que arrancaron como auxiliares de sistemas y después de que vieron el curso con IT Service, ya son personas oficiales de seguridad de la información, solamente tomando el curso, haciendo la práctica. Y nosotros también hacemos un proceso a veces de pronto acá con IT Service de acompañamiento, de consultorías por las empresas o las personas que requieran de pronto algo adicional, también ofrecemos el servicio como IT Service. Genial, muchas gracias y qué interesante porque sí, pregunta muy puntual que nos hacen aquí internamente. Yo aprovechemos preguntas y respuestas, aquí te quito unos minuticos de tu tiempo porque Glenda Padilla nos pregunta lo siguiente, con respecto a las empresas que ya tienen implementado el ISO 20, bueno, la ISO 27001, ¿se le recomienda realizar evaluación para actualizar la implementación? Listo, nosotros, algo muy importante es ese tema, nosotros tenemos algo que se llama declaración de aplicabilidad, ¿sí? En la declaración de aplicabilidad, nosotros como organización podemos incluir los controles que consideramos necesarios, que está muy alineado con el numeral 6.1, ¿sí? Que todo lo que tiene que ver con la identificación del riesgo dentro de las organizaciones. Cuando nosotros hacemos la declaración de aplicabilidad, nosotros podemos definir los controles que consideramos necesarios, ya bien sean del anexo A que está en la 2013, pero podríamos incluir a partir de ahorita los nuevos controles de la 27002 del 2020, ¿correcto? No significa que no lo podamos hacer, nosotros lo podemos incluir. Inclusive conozco muchas organizaciones que no solamente se basan en los controles de la 27002, en la guía de implementación, sino que tienen otros controles como SysControl, tienen también tema de OWASP, o WISAM, ¿sí? O SCTM, tiene otros frameworks y les sirven como base para mitigar todos los riesgos. Entonces, yo les diría, no es limitante, ustedes lo pueden hacer dentro de la declaración de aplicabilidad y lo pueden incluir como buena práctica. Vale, muchísimas gracias. Mira, aquí también nos preguntan, ¿los cambios indican que debemos volver a certificarnos? Bueno, esta es una excelente pregunta porque de pronto una cosa es la implementación y los nuevos cambios, otra cosa ya como tal es la norma directamente. Entonces, ¿nos ayudas con esta respuesta, por favor? Sí, claro, mira, entonces, ¿cuál es la norma certificable? La norma certificable es la 27001, ¿sí? Tanto para las personas como para las organizaciones. Entonces, Ajá, la 27002 no, es un anexo, un complemento, estamos esperando que cambie. Es lo mismo que la 31000, hace poco la 31000 cambió. Ya depende del tema comercial y de los temas de los acuerdos. En algunos casos he visto que de pronto solamente pagan la actualización, si es un cliente antiguo o por tema de mercadeo, revisan ese tema, pero hasta que no cambie la 27001, creería que no vamos a hacer una actualización de dinero, ¿sí? Sigue vigente la 27001, ya cuando salga la 27001 versión 2022 o 2023, ya tendremos que actualizarnos. Es lo mismo como COVID, ejemplo, COVID ahorita está en una versión 2019. Entonces, hay correcto. personas que todavía están certificadas en COVID-5, pero no han querido pasar o pasar el examen porque pues, eso requiere unos temas monetarios, económicos. Lo mismo Haití. Hay muchas personas que están certificadas en Haití 3, pero la nueva versión ya está en la versión 4. Es lo mismo, muchachos. Ahí yo les diría, evalúen, ¿sí? Y si muy probablemente, si la organización ya sale una versión nueva, lo más probable es que tengamos que pasarnos como organización y como personas, ¿sí? En algunos casos, visto que pronto lo que tiene que ver con interventorías o temas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con proyectos, les exigen tener la última actualización, tanto auditor interno como auditor líder.
Entonces ya depende mucho de ustedes. Hay personas que conozco que todas están certificadas en la 27001-2005, pero lo que les mencionaba hace un instante, que es que los conocimientos se van quedando pues en el transcurso del tiempo y muy probablemente ustedes no van a poder adquirir todos estos conocimientos que tiene por parte del ente certificador.